contexto del texto. Profesor, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buen día, siempre es un placer estar con ustedes. Ayer un jovencito preparatoriano me preguntó la etimología de método. Le dije, pues es obvia, odos, camino, meta, más allá, es lo que te permite avanzar en el camino. Son los procedimientos que nos auxilian en el logro de nuestras empresas, en la consecución de nuestros objetivos. Pero esto me hizo acordarme de otra palabra, si que usted quiere, más rara, que también me han preguntado, que es la palabra metanoia. Método no es rara, metanoia sí puede parecer rara. Bueno, para ilustrar las raíces de esta palabra, acordémonos, por ejemplo, que Aristóteles, que era un jovencito que llega a Atenas después de estar viviendo en la corte del rey Amintas III, padre de Filipo II y abuelo de Alejandro, que la posteridad llamaría grande, se inscribe en la escuela más importante de su tiempo, que es la Academia de Platón, y le ponen un apodo, pero qué hermoso apodo. El mismo Platón, que era el escolarca, es decir, el rector de la escuela, le pone el apodo de nous. Y nous, que no tiene una traducción exacta, literal, podría entenderse como la inteligencia. También es conciencia. Entonces, Aristóteles era el nous. Equivalía como llamarle a alguien hoy el cerebrito. Aristóteles fue el nous cuando era estudiante en la escuela, la Academia de Platón. Entonces, ¿cuál es la etimología de metanoia? Lo que nos hace avanzar en conciencia, lo que incrementa en nuestra conciencia, más allá en la conciencia. Esto de la metanoia es fascinante. Yo me acuerdo, hace un par de años aquí Francisco habló de una pieza hermosa que todos hemos escuchado. La música no es de él, pero la letra, que vale la pena leer, también es maravillosa. Se llama Amazing Grace, esa pieza, que la escuchamos mucho en películas norteamericanas, sobre todo cuando hay un velorio, cuando hay servicios fúnebres. A veces la escuchamos con música de gaita y gaita escocesa. Bueno, John Newton fue un esclavista, fue, perdón por la palabra, un negrero de los más viles y desalmados. Él tenía el alma curtida, perdió a su madre a los 7 años, tuvo muchos sufrimientos que no supo procesar y se convirtió en un desalmado esclavista. Iba a Sierra Leona, capturaba familias enteras de gente de raza negra y la vendía a quien le pagara mejor. Se hizo tan despreciable que se cuenta la anécdota que en una ocasión cae al mar y sus marineros no hicieron gran esfuerzo por salvarlo, pero para no meterse en problemas finalmente le ayudan y se les ocurre ayudarlo lanzándole un arpón que se le clava en la cadera y jalan el arpón para rescatar a John Newton. Entonces, Newton tenía el alma envilecida, tenía el corazón curtido en el peor sentido del término y sin embargo tuvo una conversión. Esta conversión que hace cambiar la perspectiva vital es lo que se conoce como metanoia. Imagínese un virrey, hablemos de otro personaje, el virrey de Cataluña, grande de España, duque de Gandía, un hombre que vivía en la opulencia. En una ocasión, el príncipe Felipe, que todavía no era rey, Felipe II, le pide que encabece el cortejo, custodiando, de Isabel de Portugal. Se decía que era la aristócrata más bella de Europa en ese momento. Murió a los 36 años de edad, era una mujer bellísima. Hay retratos del Tiziano de Isabel de Portugal. Y por supuesto, este hombre llamado Francisco de Borja, durante algunos días encabeza el cortejo, y antes de sepultar los restos hay que darle una última mirada para certificar que es el mismo cadáver, aunque sea un cadáver de la realeza, la esposa de Carlos I de España, Carlos V de Alemania, la que sería la madre de quien sería Felipe II, y cuando la ve, putrefacta, maloliente, nauseabunda, repugnante, pues eso impacta emocionalmente y espiritualmente a Francisco de Borja. No fue el mismo, meses después se enviudó
y se hizo sacerdote, entra con los jesuitas y se convierte con el paso del tiempo en el tercer general de los jesuitas. Para él el 1 de mayo es la fecha de su conversión, y el 1 de mayo fue no cuando fue bautizado ni cuando fue confirmado, sino cuando vio el cadáver putrefacto de aquella mujer tan bella. La belleza se acaba, todo es perecedero. Habíamos dicho que Agustín decía, la tierra se torna árida, los vegetales se marchitan, las piedras se pulverizan, los metales se oxidan, todos los seres vivos fenecen, entre ellos el hombre, que es una criatura vulnerable y precaria. Duramos muy poquito. Nezahualcóyotl decía, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Estoy embriagado, lloro, me aflijo, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí, aunque sea de jade se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, aunque sea oro se quiebra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Y acordémonos, por ejemplo, de Siddhartha Gautama, nacido en Kapilavastu. Su padre manda llamar, digamos, le hacía augures adivinos. Le dicen, tu hijo va a ser un rey poderosísimo, un general victorioso, es la primera opción que tiene. O va a ser un sencillo hombre que desde la humildad va a enseñar la liberación espiritual de la humanidad. El rey de Kapilavastu, un pequeño reino, dice, yo quiero que mi hijo sea rey. ¿Qué debo hacer para que no se vuelva un monje, una anacoreta? Evita el contacto con la muerte, que no vea muertos, no vea moribundos, no vea ancianos, no vea enfermos. Ya conocemos la tradición del budismo que nos dice que toda la niñez y la adolescencia estuvo encerrado en jaula de oro, en un palacio, pero finalmente la curiosidad puede más, y burlando la vigilancia sale y en el exterior encuentra a un anciano, y nunca había visto un anciano. Su padre era todavía joven, era el mayor que había visto, y le pregunta a su criado Shana que por qué está así ese hombre. Dice, por el paso del tiempo. Con el paso del tiempo las personas se ponen así. Tu padre se pondrá así, tú te pondrás así, tu hijo se pondrá así. Ve un enfermo muy grave y también se da cuenta de que los seres humanos somos vulnerables, y ve un cortejo fúnebre, conducen a la pira funeraria, obviamente a un muerto, y eso lo impacta. Y sin embargo encuentra a una anacoreta que en la sencillez, en la humildad, irradiaba más paz que su padre, el poderoso rey, había tenido. Y ya sabemos que empieza la búsqueda de este hombre que con el paso del tiempo se convirtió el despierto, el iluminado. Siddhartha Gautama, el Sakyamuni, en la zeta de los Sakyas, el Sakyamuni se convierte en Buda. Yo me acuerdo, hace muchos años escuché un discurso y me gustó mucho, de José López Portillo y Pacheco, cuando México dona, más bien el gobierno de López Portillo, con dinero público, eso sí, una hermosa estatua. El proyecto se lo encargaron al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, y el arquitecto y el escultor fue Antonio Castellanos. Elaboran una estatua que se pone en Santo Domingo de Fray Antón de Montesinos. Y López Portillo, con todos sus defectos, y sin duda alguna era persuasivo y elocuente. En aquella ocasión aparte estaba inspirado, y a muchos nos emocionó cuando lo escuchamos hablar de Fray Antón de Montesinos, un padre de la Orden de los Predicadores, un fraile dominico que defiende a los naturales de América. Dice, ¿qué no veis, qué no sentís? ¿Con qué derecho explotan esta gente? Ustedes están en pecado mortal. ¿Qué no veis, qué no sentís? ¿Con qué justicia tenéis tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes? ¿Por qué los tienen opresos y fatigados? ¿Por qué les imponen excesivos trabajos? ¿Qué no veis, qué no sentís? El discurso es muy bello.
que estos no son hombres, no tienen ánimas racionales, no están obligados ustedes a amarlos como humanos, como a vosotros mismos, que no veis, que no sentís, que acaso están en la profundidad de un sueño muy letárgico y ustedes están dormidos, que no veis, que no sentís. Antón de Montesino conmovió a un hombre que estaba acostumbrado a la riqueza y a la búsqueda de la gloria mundana, que lo conocemos como Fray Bartolomé de las Casas, contribuyó mucho a su metanoia, y luego Fray Bartolomé de las Casas se convierte en el gran defensor de los naturales de América, de los indios de este continente. Entonces, eso es la metanoia. Acordémonos por último de Mohammad Karamchand Gandhi, mejor conocido como Mahatma, apodo que le dio el poeta Rabindranath Tagore, que él pertenecía a la casta brahmánica, la más alta del subcontinente asiático, de la península indostánica. Él estaba acostumbrado a lujos, a comodidades, y sin embargo, cuando viaja en calidad de abogado a Sudáfrica, sufre la discriminación en carne propia. En una ocasión lo bajan de un ferrocarril porque no quería irse en tercera clase, como los que no eran afrikaners, los que no eran de raza blanca. En otra ocasión le dan un fuetazo en la cara, y eso provocó o facilitó la conversión de este abogado acostumbrado a la comodidad, al lujo, a la vanagloria. Con el tiempo se convirtió en el alma grande, Mahatma, alma grande. Tuvo una intensa conversión, una metanoia. Entonces, con esto termino, metanoia, más allá en la conciencia. ¿Y la metanoia surge como un momento de iluminación del ser humano o se puede trabajar para llegar a ella? Las dos cosas. Normalmente la metanoia es se enfrenta a la adversidad. Hay un golpe fuerte en la vida. Puede ser un accidente automovilístico, puede ser un encarcelamiento, puede ser el abandono de la pareja, puede ser la soledad. Ignacio de Loyola, por ejemplo, él quería triunfar, peleó en Pamplona, quedó muy mal herido. En su convalecencia pide que le lleven libros de caballería, le llevan libros con la vida de San Francisco y de otros santos, y él se va a Manresa, queda 10 meses en silencio, en meditación. Un día baja a lavarse al río Cardoner y dice que con gran estrépito se le abrieron los ojos del ánima y entendió muchas cosas. No tuvo visiones, pero vio todo con claridad. Que todo lo que había aprendido antes y lo que aprendió después, esto lo escribió ya viejo Ignacio de Loyola, es nada con lo que en un solo momento de iluminación tuvo. En el río Cardoner, cerca de Manresa. Esta es una metanoia que se da con la reflexión, la meditación, la oración, pero también como una reacción a un sufrimiento intenso. Se le movieron el tapete como se lo movieron a Gandhi cuando le dieron el fuetazo en la cara y lo bajaron de manera humillante del ferrocarril. A propósito de lo que decía Francisco de la desobediencia, una de las fuentes de Gandhi, aparte del Bhagavad Gita, que era su libro de cabecera, era La desobediencia civil de Henry David Thoreau, un norteamericano de ascendencia francesa, ciertamente, pero él era norteamericano. Y ese libro habla de la desobediencia civil por medios pacíficos, una oposición a todo lo que sea injusticia. Por supuesto, pero entonces todos estamos llamados a tener ese momento de metanoia o son seres excepcionales. Tengo la impresión de que sí son las excepciones, ¿no?, de la religión. Bueno, es que hay muchas tradiciones. Todos estamos llamados. Todos tenemos esa vocación. Vocación viene de llamamiento, de llamada. Todos estamos llamados y todos lo podemos tener. Hay quien, a mí me preguntan que cuál ha sido el aprendizaje más intenso de mi vida.
Y yo me acuerdo del ingeniero Antonio Álvarez, gerente de bancos, un hombre triunfador, elegante, y sin embargo lo veo en una agonía espantosa, ya necrosado, con olores nauseabundos por el cáncer. Y ese contacto con mi padre, pues, a mí me influyó más que muchos libros que he leído. El cardenal Newman, Ignacio de Loyola, hablan del conocimiento interno enfrente del conocimiento intelectual o nocional. El conocimiento nocional me llena la cabeza de datos. Claro. Y es útil, hay que procurarlo también. Pero el conocimiento vivencial, que le llama Newman, o el conocimiento interno, que le llama Ignacio, te transforma, te da otra mirada, te incendia el corazón y provoca reacciones. Por supuesto, pero luego muchas veces ante el sufrimiento o ante el dolor, no necesariamente surge esa transformación y ese cambio. Porque creo que nosotros pudiéramos tener cerca a gente que ha experimentado situaciones muy dolorosas en función de la salud, pero en función también de lo emocional, salen de esa situación y se les olvida que vivieron esa situación. Sí, es muy cierto. Y la verdad de las cosas es que por eso digo que son excepciones. Y más con los ejemplos que nos ha traído la mañana de hoy. Pero bueno, hay que aspirar a eso, ¿no? Y hay que trabajar para tener los ojos abiertos. Y los ojos abiertos no hacia afuera, sino hacia adentro. Que eso es lo que muchas de las veces nos cuesta tanto. Y exige también tanta disciplina, porque es una cuestión de disciplina, de estar una y otra vez sobre ti, ¿no? Profesor, un verdadero placer. De verdad, una delicia escucharlo. Porque además de que aprendemos nos hace pensar y vamos que a veces es difícil que uno piense. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco, también a ti.